Bueno, buenos días a todos. Hoy contamos en este seminario en un espacio que no es el habitual de un seminario, al menos para nosotros, pero por el número de personas, pues la sala no era tampoco era absolutamente necesaria. Hoy contamos, digo, para este seminario con Mercedes Fernández López. Algunos de los asistentes hoy habéis también disfrutado de toda la semana de curso con ella. Y para los demás, pues será al menos la oportunidad de tener un pequeño contacto con su trabajo. Mercedes es profesora contratada doctora en la Universidad de Alicante, en el área de Derecho Procesal, y ha trabajado, creo, con una perspectiva de teoría general del derecho procesal y en temas de presunción de inocencia, de carga de prueba y otros tantos. Y es, en mi opinión, una de las más claras representantes de los mejores jóvenes procesalistas de este país. Por tanto, es un placer para nosotros poder contar contigo, Merche, aquí hoy y haberlo hecho durante toda la semana, que ha sido, pues desde luego, un placer y un privilegio. El trabajo que presenta hoy es sobre las presunciones en el proceso penal a propósito del delito de enriquecimiento ilícito, con lo cual, tanto por el tema, incluso diría hasta por la actualidad de muchos de nuestros países, creo que es extraordinariamente interesante y, conociendo el trabajo, ya les aseguro, extraordinariamente bien hecho. Con lo cual, sin más, acostumbramos a hacer presentaciones muy parcas para dar tiempo a un buen debate posterior. Así que, sin más, Merche, de nuevo, muchas gracias y es tu tiempo. Muchas gracias, Jordi. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, por haber decidido pasar esta preciosa mañana de viernes en Girona con un tiempo casi primaveral, en un salón de grados de la Facultad de Derecho para hablar sobre presunciones en el proceso penal, un tema que me lleva ocupando bastantes años, pero que ahora llevo unos meses pensando sobre cómo podría aplicarse lo que he ido estudiando en los últimos años en relación con algunos tipos delictivos que como ha dicho Jordi, pues pueden ser de mucha actualidad, dada la situación política y jurídica, judicial, que nos encontramos en muchos de nuestros países, ¿no? Por supuesto, agradezco profundamente, y Jordi sabe que no es un mero formulismo, sino que lo digo de corazón, a la Cátedra de Cultura Jurídica y en particular a su directora, a Jordi Ferrer, por invitarme a formar parte del plantel de profesorado del máster en Proceso Penal y Garantismo, porque para mí ha sido un verdadero placer poder compartir cartel con Miquel Tarufo, con Perfecto Andrés Ibáñez, que vendrá la semana que viene, y desde luego me siento entre grandes y para mí de verdad que es una oportunidad estupenda. Y como digo, por darme también la oportunidad de compartir con todos vosotros pues un tema sobre el que vengo trabajando, al que le voy dando vueltas, pero como habéis podido ver con el trabajo que os he presentado, no es un tema cerrado, es un tema respecto del que he querido lanzar algunas ideas y que, pues que para mí es una oportunidad estupenda el poder compartirlas aquí para que me deis las opiniones que os sugiera el texto. Y no solamente el texto, en el que me he circunscrito estrictamente al delito de enriquecimiento ilícito, sino que creo que el tema de las presunciones se plantea con mucha intensidad, yo creo que respecto de cualquier tipo penal. Lo que pasa que digamos que el tipo de enriquecimiento ilícito es un tanto la excusa para plantear qué alcance
pueden tener al menos algún tipo de presunciones, teniendo en cuenta que en el proceso penal tenemos siempre la presencia de la presunción de inocencia como límite a cualquier tipo de razonamiento presuntivo que implique, de alguna manera, que el acusado ha podido tener algún tipo de intervención en un hecho delictivo sin que eso vaya precedido de la actividad probatoria de la acusación. Creo que no es necesario incidir demasiado. Espero no extenderme mucho. Si ves que se convierte en algo insoportable, hay toda la confianza del mundo para que me cortes. Creo que no es necesario entrar en demasiadas justificaciones acerca de la oportunidad de plantear ciertas medidas penales, procesales, jurídicas en general, contra la corrupción. Es un debate que en Latinoamérica creo que está absolutamente superado, pero que en España tenemos ciertos prejuicios para abordarlo, porque, pues hasta ahora no se han adoptado especiales medidas ni penales ni procesales para luchar contra este tipo de delincuencia. Solamente hace unos meses, el 5 de octubre de 2015, el Parlamento español aprobó una reforma, una enésima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que establecía algunas medidas generales, también aplicables, por supuesto, a los procesos que se siguen por delitos públicos vinculados a actos de corrupción, pero que desde luego no son suficientes. Sí que eran necesarias, eran medidas que se venían reclamando desde hace mucho tiempo, como es la modificación del régimen de conexión penal para evitar los macroprocesos. Actualmente en España hay 300 macroprocesos vinculados a delitos de corrupción. Y esto ha ido unido también al establecimiento de un plazo máximo para llevar a cabo la investigación penal, que con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ese plazo se extiende hasta 24 meses en casos excepcionales, pero no es la idea del legislador, la idea es que el plazo ordinario venga a ser como mucho de 18 meses. Como digo, son reformas procesales que deberían ir acompañadas también de algún otro tipo de reformas orgánicas que puedan redundar en la independencia, sobre todo, del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal a la hora de perseguir delitos de corrupción. Esta mañana comentábamos la situación que se plantea. Bueno, finalmente parece que se van a enjuiciar, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina, pero es cierto que nuestro Ministerio Fiscal carece hoy por hoy de la independencia necesaria para garantizar que en asuntos en los que miembros del Gobierno, políticos, miembros de la Casa Real están implicados en hechos delictivos, pues la acción penal pueda continuar adelante por esa lectura estricta que se hace del principio acusatorio y, al tiempo, la lectura absolutamente inflexible y rígida que se hace del papel de la acción popular en nuestro sistema procesal. Bien, creo que es indudable que los delitos de corrupción hoy en día en España, creo que en Europa en general, pero en España han sido los causantes, yo creo que de la gran crisis política e institucional que estamos viviendo. Hace unos días, esta semana, en el diario, Perfecto Andrés Ibáñez decía que tradicionalmente tanto las instituciones como la política han competido con la calle en la producción de la peor delincuencia. Es decir, los delitos de corrupción son uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el derecho penal y, sin embargo, la eficacia que se predica del sistema penal respecto de la delincuencia común no es ni mucho menos la que podemos decir que se plantea en relación con los delitos vinculados al ejercicio de cargos públicos. Por supuesto, las reformas penales y procesales que se pueden plantear me temo que tienen el alcance que pueden tener. Como en otros muchos ámbitos, las medidas jurídicas pues bueno, tienen cierta efectividad, pero no siempre o no la misma que pueden tener medidas de carácter preventivo. Lógicamente, en el ámbito de la Administración pública, la existencia de programas de compliance, de cumplimiento, al modo en el que se están empezando a poner en marcha en empresas privadas para enfrentar la posible responsabilidad penal de personas jurídicas, pues probablemente plantearía una situación institucional mucho más controlada que haría
que este déficit en el ámbito penal y procesal pues no fuera tan acuciante como es el que nos encontramos ahora. Claro, lógicamente, mientras las personas jurídicas públicas, al margen de la responsabilidad penal personal de los cargos públicos que puedan utilizar esos cargos para provecho personal, desde el momento en el que esas personas jurídicas públicas, los ministerios, los organismos públicos, etcétera, carecen hoy en día de responsabilidad penal, porque hay una exclusión específica en nuestro Código Penal de esa responsabilidad, como excepción al régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues obviamente esa posibilidad de poner en marcha este tipo de medidas, desde luego, aunque ya se empieza a reclamar en la práctica, pues creo que queda de momento todavía muy lejos. Con lo cual, me parece que si tenemos que plantear algún tipo de medida para atajar el tema de la corrupción, tiene que venir desde el punto de vista represivo hoy en día. Claro, el problema, y voy a abordar, como ha dicho Jordi, yo soy procesalista y aunque me gusta abordar los temas en los que trabajo desde el punto de vista de la teoría general, pues me cuesta, y es un déficit que confieso abiertamente, me cuesta abordar los aspectos puramente penales o sustantivos de algunos problemas, y en particular con este que les planteo hoy también. Y es que el delito de enriquecimiento ilícito plantea problemas, que es el que yo les propongo como una medida más para luchar contra los delitos de corrupción. El delito de enriquecimiento ilícito plantea problemas de carácter sustantivo bastante importantes, como pueden ser, por ejemplo, la indefinición del bien jurídico protegido, o como puede ser la dificultad para aceptar que podamos aplicar una sanción penal sin saber exactamente cuál es el origen ilícito de la conducta que va a ocasionar, es decir, cuál es el origen ilícito de ese incremento patrimonial por el que estamos aplicando una sanción penal. Bien, dejando esto a un lado y reconociendo que es un aspecto absolutamente central del problema, por tanto no escurro el bulto, pero sí que confieso hoy en día mi incapacidad para hacerle frente con cierta solvencia, sí que es cierto que me parece que el delito de enriquecimiento ilícito desde el punto de vista procesal es cuanto menos atractivo, porque como tipo penal con un elemento típico, creo, muy sencillo, cuál es el mero incremento patrimonial, el incremento patrimonial respecto de los bienes declarados por un funcionario o cargo público en el momento de acceso al cargo, creo que puede resolver muchos problemas probatorios que se suceden con otros tipos penales vinculados a los delitos de corrupción, pero que precisamente lo que plantean son importantes dificultades probatorias. Los delitos, es decir, la situación actual por la que muchísimos procedimientos por corrupción finalizan o bien con sentencias absolutorias o bien con autos de sobreseimiento provisional o libre, tienen su razón de ser en que estamos ante conductas que, aunque son muy sencillas en el planteamiento, generalmente se reducen a dar o recibir dinero, consiguen a través de o bien personas interpuestas, sociedades interpuestas, es decir, gracias al auxilio, la ayuda del derecho mercantil o del derecho administrativo, cuando se trata de tramas urbanísticas, pues permanecer ocultas a la vista de la Administración de Justicia, y eso creo que en el fondo no plantean tanto problemas penales o sustantivos, sino problemas de carácter procesal, problemas de prueba. Y creo que estos son los problemas que trata de evitar el delito de enriquecimiento ilícito, pero al mismo tiempo son los acreedores de mayores críticas por cómo se plantea el tipo penal. Y es lo que a mí me sirve un poco de excusa para entrar en el tema de las presunciones en el derecho penal. Porque precisamente, y les cuento, aunque la mayoría de los asistentes a este seminario provienen de países latinoamericanos, en los que el delito de enriquecimiento ilícito, en alguna de sus modalidades, porque veremos que hay dos grandes modelos a la hora de regular el enriquecimiento ilícito, es una realidad. Digamos que, en términos generales, ¿cómo podríamos presentar este tipo delictivo? Bueno, pues diría que el enriquecimiento ilícito consiste exclusivamente en comprobar si un funcionario o cargo público, hay otro tipo de enriquecimiento ilícito que afecta a particulares, respecto de los que creo que se pueden extender todas mis conclusiones, pero me voy a centrar específicamente en el tipo
previsto para funcionarios y cargos públicos, simplemente se produce un incremento patrimonial que no se explica si atendemos a los bienes y derechos que son titularidad del funcionario o cargo público en el momento de acceso al cargo. En función del país en el que se haya regulado el tipo, pues nos encontramos determinados límites temporales. En algunos países esa posibilidad de incremento patrimonial injustificado, como es el caso de Argentina, por ejemplo, se extiende hasta 2 años después de haber dejado el cargo. Y el incremento se mide no solamente en términos de incremento de bienes o derechos, sino también en disminución del pasivo del patrimonio del funcionario público. Por tanto, los elementos típicos del delito vienen a ser 2. Uno es el incremento patrimonial, claramente un elemento fáctico, un supuesto de hecho claramente basado en un hecho constatable, y una desproporción entre los bienes que se poseían antes de acceder al cargo y aquellos con los que cuenta el funcionario público o cargo público al dejar ese cargo, durante el ejercicio del cargo o al dejar el cargo hasta cierto momento. Lógicamente, si esta desproporción puede medirse gracias a una declaración previa de bienes que realiza el funcionario público al acceder al cargo, pues la constatación del supuesto de hecho del tipo será muchísimo más fácil, ¿vale? No plantea problemas exigir una declaración de bienes si es una declaración que se presta antes, en todo caso, del inicio del proceso penal. Por supuesto, al inicio entiendo que debería exigirse, al inicio del ejercicio del cargo público. Es decir, siempre que se cumpla el principio de legalidad y de preexistencia de la obligación al momento de acceso al cargo público, pues creo que no vulnera ningún tipo de derecho constitucional del funcionario público que para acceder al cargo sabe que tiene que declarar sus bienes y que esa información después se podrá utilizar para realizar esa comparativa y determinar si se ha producido ese enriquecimiento ilícito. El segundo elemento del tipo, digamos que tiene un carácter más normativo que fáctico. Nos encontramos con el carácter desproporcionado de ese incremento patrimonial, al menos un elemento de carácter más valorativo, no sé cómo lo denominarían ustedes, pero yo diría que es un elemento más valorativo que fáctico, basado, eso sí, pues en datos relacionados con el alcance de ese enriquecimiento. Bueno, podríamos ver de qué manera medir esto del alcance desproporcionado del incremento patrimonial. Quizás de la misma manera que para el delito fiscal se establece un límite en nuestro sistema jurídico de 120.000 euros defraudados, pues quizás en este ámbito también para reservar o preservar el principio de intervención mínima y no perseguir por esta vía actuaciones que no tengan ningún tipo de relevancia penal, pues quizá algún límite de este tipo, como el del delito fiscal, podría ser interesante para establecer al menos algún límite objetivo que nos permita facilitar todavía más la comprobación de ese elemento más normativo del carácter desproporcionado del incremento patrimonial. Desde luego, así descrito, creo que es evidente que el delito plantea un supuesto de hecho de bastante fácil constatación. ¿Cómo se ha tipificado en los países en los que ya se cuenta con un delito de este tipo? Bueno, pues podemos encontrar 2 modelos, o creo que se pueden identificar 2 modelos, que ya les adelanto que, en mi opinión, no plantean diferencias sustanciales. A pesar de cómo se regule en el modelo argentino, lo que considera el modelo argentino, o cómo se ha regulado en el modelo colombiano, creo que en realidad no afectan para nada ni al contenido, porque los elementos típicos son los mismos, ni a los problemas probatorios que plantean, aunque sí se ha querido ver una diferencia y, de hecho, ya les adelanto también que el modelo argentino ha sido objeto de críticas muy feroces, mucho más que el colombiano, porque se considera que encubre o conlleva una inversión de la carga de la prueba establecida por el propio legislador en la formulación del supuesto de hecho. Les cuento que el modelo argentino lo que hace es plasmar
de manera prácticamente literal el precepto de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, que vienen a establecer la necesidad de sancionar penalmente a aquel que haya sufrido o se haya beneficiado de un incremento patrimonial que no haya podido ser justificado por él. Digamos que en la presentación del tipo, a la hora de estipular el tipo, se hace mención expresa de la ausencia de justificación por parte del acusado de el carácter lícito del incremento patrimonial. Y esto se ha querido ver como una inversión de la carga de la prueba. Se dice, bueno, si el propio acusado tiene que colaborar en la aportación de pruebas que redunden en su inocencia, estamos ante un supuesto de inversión de la carga de la prueba que estaría prohibido por la presunción de inocencia. Frente a este modelo que se ha seguido, creo que en gran parte de los países latinoamericanos, en Salvador, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Ecuador. Jorge, gracias por el apunte. Efectivamente, incluso en la regulación que me enviaste ayer también se hace mención expresa de ese carácter injustificado del incremento patrimonial y, por tanto, creo que en la nueva regulación de 2014 también podemos llevarlo a ese modelo argentino, una regulación más cercana al modelo argentino. Bien, pues frente a este modelo nos encontramos con el colombiano, al que se han sumado también Paraguay, Chile, etcétera, Costa Rica, en el que, bueno, pues en algún punto creo que contempla una regulación más positiva porque expresamente manifiestan la necesidad de que el delito de enriquecimiento ilícito se aplique con carácter subsidiario cuando no sea posible acreditar la conducta subyacente que ha dado lugar al incremento patrimonial, y creo que esto es una cuestión importante, es decir, solamente se aplicará el tipo de enriquecimiento ilícito cuando no podamos establecer cuál es el origen o cuál es la actividad delictiva concreta que ha originado ese incremento patrimonial. Porque lo que estamos haciendo con este tipo es precisamente presuponer o establecer que proviene de una conducta ilícita, pero no sabemos de cuál. Y, por tanto, me parece positivo que el legislador colombiano haya establecido ese carácter subsidiario. Y, además, lo que hace es plantear que se haya provocado o que se haya, como elemento del tipo, que el acusado, el autor, se haya beneficiado de un incremento patrimonial. Se dice injustificado en términos, o al menos así lo he entendido yo, en términos sinónimos a incremento respecto del que no conste su origen lícito. Y, por tanto, en eso me parece que sí que identificamos una diferencia importante con el modelo argentino. Y es que mientras en este se alude expresamente a la ausencia de justificación por parte del autor, en el modelo colombiano lo único que se está declarando expresamente es que no debe constar o no consta que haya un origen lícito, sin hacer mención a quién tiene que aportar o de qué manera nos podemos encontrar ante esa situación de falta de prueba del origen lícito. Bien, como les he adelantado, creo además que en cualquier caso esta distinción no es relevante de cara al efecto práctico que plantean ambos modelos a la hora de preguntarnos cómo enfrentar la prueba, cómo tenemos que lograr la prueba del elemento fáctico de este tipo penal. Bien, en el ámbito europeo no hay, digamos en la Europa occidental, no hay ningún país que haya previsto un delito de enriquecimiento ilícito. Tenemos otro tipo de instrumentos para luchar contra la corrupción, no específicos para los delitos de corrupción, pero sí que, bueno, pues conocen el blanqueo de capitales, el delito fiscal, suelen ir acompañados con otros tipos penales que, como digo, plantean el problema de acreditar la conducta típica. Eso no significa que en el ámbito europeo no haya habido una preocupación por este tema y, de hecho, bueno, pues la Comisión Europea ha planteado varias iniciativas que se han plasmado en varias directivas acerca de la necesidad de establecer, bueno, en algunos casos han sido recomendaciones
y en otros casos pues, se han convertido en una realidad. Por ejemplo, hay una directiva de 2014 que ha supuesto una reforma de nuestro decomiso, de la figura del decomiso, que plantea la necesidad de reforzar el decomiso, es decir, la privación de bienes que puedan provenir de una conducta delictiva sin necesidad de que esa conducta delictiva haya sido establecida previamente por una sentencia penal condenatoria. No estamos ante una sanción penal, pero el decomiso, bueno, pues está ahí como figura que se puede aplicar también al ámbito de las ganancias obtenidas con ocasión de los delitos de corrupción. Junto a esto, se ha planteado en varios documentos que cito en el texto la posibilidad de crear como instrumento eficaz en este ámbito un delito de posesión de bienes injustificados, que vendría a ser, entiendo, el equivalente, la figura similar al delito de enriquecimiento ilícito. Lo hace basándose en un tipo penal que está previsto en el Código Penal francés, no específicamente previsto para delitos de corrupción, sino en general para la recuperación de ganancias obtenidas en el seno de organizaciones criminales. Serían todos aquellos casos en los que hay un incremento patrimonial injustificado, y hasta este punto estaríamos ante una situación similar a la que se plantea con el enriquecimiento ilícito, pero lo vincula, al igual que se hace en el Código Penal francés, al hecho de que el acusado pueda tener contactos habituales con personas que se sabe que son delincuentes habituales. Es decir, lo que hace el tipo es introducir un indicio que, bueno, pues su origen legal o jurisprudencial yo creo que viene a ser lo de menos, pero un indicio que podría ser lo suficientemente fuerte como para establecer ese nexo, esa conexión entre el origen ilícito de los bienes y el incremento patrimonial del sospechoso de haber cometido ese hecho. Y solamente en el ámbito europeo, solamente Portugal ha intentado en varias ocasiones introducir específicamente el delito de enriquecimiento ilícito, pero en ambas ocasiones ha sido el Tribunal Constitucional quien, con su recurso previo de inconstitucionalidad, ha parado esta iniciativa, y lo ha hecho aludiendo a los tres grandes problemas que plantea el tipo penal, que yo les anticipaba antes y les decía que yo me voy a centrar exclusivamente en el problema procesal, pero el Tribunal Constitucional portugués ha apuntado muy bien cuáles son esos problemas. El primero, como les decía, es la dificultad para identificar un bien jurídico digno de tutela. Bueno, parece que en algunos de los votos particulares se atiende a la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas como elemento, como bien jurídico digno de protección. A mí me parece que lo justifican bien los magistrados del Tribunal Constitucional. Como digo, este tema, al menos de momento, lo voy a dejar de lado y, por supuesto, acepto todas las sugerencias que les planteé. La oscuridad en la conducta que ha dado lugar al incremento patrimonial, es decir, el no saber qué actuación ha podido dar lugar a esa situación, pero yo creo que aquí nos encontramos con una situación muy similar a la del blanqueo de capitales, que hoy por hoy en nuestro país pues no plantea realmente especiales problemas, sobre todo si atendemos pues al régimen jurisprudencial de indicios que se entiende que son de la suficiente fuerza o entidad como para poder llegar a concluir que el blanqueo de capitales se ha producido respecto de bienes que han podido provenir de una actividad ilícita. Y el tercero de los problemas que ha planteado el Tribunal Constitucional para bloquear esa regulación del delito de enriquecimiento ilícito es la idea de que se está invirtiendo la carga de la prueba, por esto que yo les comentaba, la necesidad de que el acusado pueda verse obligado a aportar una explicación razonable del origen lícito de los bienes, cosa que si el tipo se estableciera de otra manera, pues no plantearía. El trabajo que yo les he presentado tiene por finalidad poner en duda, poner en cuestión esta idea. Y es que me parece que
que aunque la presunción de inocencia, como saben, y he tenido ocasión de comentar con ustedes en el máster durante esta semana, durante muchísimas horas, tiene un alcance que prácticamente invade todo el proceso penal, invade en positivo, por supuesto, todo el proceso penal, creo que no resulta en modo alguno afectada por este tipo delictivo. Y bueno, y a continuación pues voy a tratar de exponer las razones por las que me parece que no lo hace. Como saben, y a modo muy rápido, me gustaría comentarles o recordar que el derecho a la presunción de inocencia en el ámbito probatorio, como regla probatoria, plantea pues toda una serie de exigencias. La primera es cómo debe ser el procedimiento probatorio, el modo en el que ha de configurarse, qué garantías deben darse en la práctica de cada una de las pruebas, quién tiene que aportar las pruebas, establece un régimen determinado de iniciativa probatoria y nos dice que tiene que ser la acusación quien aporte las pruebas de la culpabilidad. ¿Qué características debe reunir no ya el procedimiento probatorio, sino cada uno de los medios de prueba en los que el tribunal fundamente su convicción o fundamente la motivación, fundamente la condena o la culpabilidad en todo caso, porque no es solamente una derivación de la presunción de inocencia, sino del derecho al proceso debido, que asiste también, por supuesto, a la acusación. Y, por último, no ya como regla probatoria, sino como regla de juicio, nos dice también pues, cuáles deben ser las consecuencias de la prueba insuficiente. Y sabemos que en caso de prueba de cargo insuficiente, la sentencia será absolutoria. Pues bien, se dice que el delito de enriquecimiento ilícito vulneraría la presunción de inocencia en la segunda de las manifestaciones que yo les acabo de plantear, es decir, respecto de la iniciativa probatoria, porque vendría a exigir que uno de los elementos del tipo fuera acreditado por el acusado, que fuera el acusado quien diera descargo del origen ilícito que se está presumiendo de ese enriquecimiento patrimonial. Bien, precisamente la idea que subyace a esta crítica es muy sencilla. La presunción de inocencia, cuando establece la iniciativa probatoria a cargo de la acusación, lo que está estableciendo es un régimen de inmunidad del acusado frente a la formulación del Estado de una acusación frente a él. Lo que está planteando la presunción de inocencia es que el acusado no tiene la obligación de colaborar en el hallazgo de pruebas contra su participación en los hechos delictivos. Efectivamente, así es, la presunción de inocencia genera ese ámbito de inmunidad, pero lo hace exclusivamente respecto del momento en el que ha de iniciarse la actividad probatoria. Si consideramos que ese ámbito de inmunidad se plantea durante toda la fase de prueba, realmente estamos desconociendo que la actividad probatoria es una actividad dialéctica, contradictoria, que se desarrolla a lo largo de una fase en la que la situación de las partes respecto de la acreditación de los hechos va variando en función de las pruebas que se van aportando. De tal manera que, efectivamente, de manera inicial, el acusado tiene ese derecho a permanecer inactivo, no solamente con ocasión de la presunción de inocencia, sino también con ocasión del derecho de defensa. No puede ser obligado a colaborar en la obtención de pruebas contra él, como tampoco puede ser obligado a decir verdad, y el derecho al silencio, junto con el derecho a mentir, son derechos, digamos, derivados no solamente de la presunción de inocencia, sino también del derecho de defensa. Pero se trata de una posición inicial en ese procedimiento. De manera que en el momento en el que la acusación ha planteado alguna prueba fiable con un resultado confiable respecto de la tesis acusatoria, el silencio del acusado respecto de los hechos que apuntan a su participación en los hechos delictivos se puede entender como un elemento no ya que fundamenta su participación, sino que corrobora la tesis de la acusación. Es decir, sería un elemento que viene a confirmar o que viene a dar una mayor fuerza a una tesis que ha de venir ya confirmada por datos que aporte la acusación. Y ahí sí sigue la presunción de inocencia desplegando sus efectos. Pero el silencio, y no es algo que yo sostenga, creo, en solitario, sino que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo viene diciendo desde hace ya mucho tiempo, y es que, por supuesto que el silencio puede tener un valor. El valor puede ser el valor de corroboración
Lo que nosotros garantizamos al decir que el acusado tiene derecho al silencio es que no va a ser obligado inicialmente a aportar información de descargo. Lo que yo vengo a sostener, o lo que está en el fondo del borrador que les he presentado, es que el silencio, digamos que adquiere mayor fuerza como elemento de cargo cuanto más fuerza tiene la tesis de la acusación. Es decir, a mayor elementos de prueba del enriquecimiento ilícito, mayor corroboración supone para la tesis acusatoria el hecho de que el acusado no presente descargo del origen lícito de los bienes. No sé si esta idea queda muy clara, y si no, luego en el debate la podemos ver. Y, a la inversa, a menor fuerza de la tesis acusatoria, menor fuerza también del silencio, hasta el punto de llegar a cero. Es decir, si pudiéramos cuantificar el valor del silencio, diríamos que como elemento corroborador de una tesis acusatoria sólida tiene un valor bastante confiable, pero por supuesto no puede ser ni el único elemento ni uno de los elementos que conformen el cuadro probatorio de cargo, sino que simplemente viene a corroborar como elemento externo a la tesis de la acusación, pero a la vez, a menor fuerza de la tesis acusatoria, menor valor del silencio. Porque si lo hiciéramos de otra manera, estaríamos efectivamente saltándonos o violentando ese derecho al silencio, porque entonces sí estaríamos fundamentando la condena en la actividad o en la estrategia defensiva que hubiera decidido plantear el acusado, y entonces sí estaríamos saltándonos ese derecho que tiene a no colaborar en su propia condena. Esta posibilidad o esta crítica que les decía que se plantea el derecho al delito de enriquecimiento ilícito me parece, por tanto, injustificada desde el punto de vista de que creo que, tal y como se plantea el tipo, y simplemente lo he hecho a modo descriptivo, el plantearles la existencia de esos dos modelos y el plantear que hay doctrinas, sobre todo en el ámbito latinoamericano, que critica el modelo argentino, pero no el modelo colombiano, creo que es irrelevante a efectos prácticos, porque en cualquiera de sus modalidades creo que sigue siendo la acusación quien mantiene la carga de la prueba, quien tiene que acreditar que se ha producido el incremento patrimonial y, además, quien tiene que justificar y convencer de que ese enriquecimiento patrimonial es desproporcionado. Efectivamente, en el momento del juicio, el acusado llegará a un determinado momento en el que, ante las evidencias que haya aportado la acusación, se puede ver de alguna manera llevado a tener que dar alguna explicación de descargo, y si no la da, efectivamente, cuando se esperaba razonablemente encontrar una explicación más favorable a él y no la aporta, ese silencio o esa falta de información sí se puede considerar en su contra. Pero eso no implica que haya una inversión de la carga de la prueba, eso implica que la carga de la prueba es dinámica. Si la teoría de las cargas de las cargas dinámicas, ¿no?, que se ha manejado en Latinoamérica desde hace muchísimos años, y es que según la situación procesal, pues según la situación de la prueba y respecto de los hechos, pues las cargas de las partes van variando, y en este caso pues es evidente que el acusado se encuentra con información en su contra que, si quiere contrarrestar, pues tiene que atacar. No es un tema nuevo. En España se planteó hace ya muchos años respecto de un tipo penal que estaba vigente en el año 88, en el que el Tribunal Constitucional se manifestó acerca de la necesidad de interpretar ese tipo, el antiguo artículo 509 del Código Penal, en el sentido de considerar que, aunque podía incurrir en algún tipo de presunción en contra del acusado, la lectura constitucional del precepto implicaba necesariamente que era la acusación quien tenía que acreditar los elementos del tipo. Y les recuerdo que el artículo 509 del Código Penal establecía que la posesión, que se castigaba a quien estuviera en posesión de ganzúas u otros instrumentos especialmente dedicados para el robo. Un tipo penal sobre el que se ha discutido muchísimo en nuestro país. Y decía además
que esa persona no diere descargo suficiente sobre su adquisición y conservación. Creo que se puede establecer el paralelismo entre el tipo del enriquecimiento ilícito y el de la posesión de bienes destinados al robo. Lo que dijo el Constitucional en aquel momento era que ha de interpretarse que el acusado, que la acusación tiene la carga de acreditar la posesión y el origen, y el destino de esos elementos. Pero claro, si el acusado, una vez acreditado esto, no da descargo respecto del origen lícito o la posesión con fines lícitos de esos elementos, evidentemente se puede aplicar el tipo penal sin ningún problema. De hecho, el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional el 509. Lo que declaró inconstitucional fue la lectura del 509, que conllevaba una liberación de la carga de la prueba para la acusación y una inversión en contra del acusado. Bien, creo que voy fatal, pero fatal de tiempo. Depende de lo que te quede. Me queda mucho. Entonces, bueno, como además creo, sinceramente, que lo relevante han tenido todos el texto para... No. ¿Todos no? Bueno, pues... Tienes un cuarto de hora o 20 minutos. Ah, pues estupendo, estupendo. Entonces creo que sí. Vale, entonces creo que sí que puedo cumplir con el tiempo. Bien, ¿qué pasa entonces con el delito de enriquecimiento ilícito? Creo, primero, entonces, que no modifica la iniciativa probatoria. La acusación sigue teniendo la carga de acreditar el incremento patrimonial desproporcionado. Y respecto del acusado, efectivamente, le exige, pero le exige como lo hace cualquier tipo penal. Lo que pasa es que en este caso nos hemos encontrado con que el legislador ha decidido incorporar al tipo la situación probatoria que se puede encontrar el acusado en el juicio, cosa que no suele hacer con otro tipo de delitos. Pues si decide aportar pruebas de descargo, lo puede hacer introduciendo con ello la duda razonable acerca o bien de la titularidad de los bienes o bien del carácter desproporcionado de ese incremento patrimonial o bien del origen lícito de esos bienes, y con esto conseguiría una sentencia absolutoria. Podríamos discutir si el nivel de prueba que tiene que aportar el acusado para esto es uno u otro. Yo sostengo, y es algo que sí que trabajé en su momento cuando trabajé la presunción de inocencia como regla de juicio, que debería bastarle al acusado, si nos tomamos en serio la presunción de inocencia y no hacemos una distribución de la carga de la prueba idéntica a la que hay en el proceso civil, que es lo que sucede en nuestro país. Me parece que hay una verdadera devaluación de la presunción de inocencia como regla de juicio. Deberíamos exigir que el acusado simplemente planteara una duda o planteara una hipótesis, bueno, pues de alguna manera verosímil o apoyada en algún elemento o indicio o principio de prueba que pudiera hacer pensar que la tesis de la acusación no es tan sólida como parece, sin necesidad de que aportara con el mismo nivel de fiabilidad que la acusación el hecho del origen lícito de los bienes o de la titularidad o del carácter desproporcionado. Si frente a esta posibilidad de aportar pruebas el acusado decide guardar silencio o mantiene una coartada que después se demuestra que es falsa, es decir, ejercita ese derecho o esa posibilidad que tiene de mentir, entonces la sentencia será absolutoria si la acusación ha probado la existencia del incremento patrimonial, si además ha acreditado el carácter desproporcionado y, por tanto, contamos con esa ausencia de explicación razonable alternativa. Por tanto, el silencio entiendo que sí puede tener, pero ya no como elemento del tipo, que es como parece tratarlo el legislador, sino como situación probatoria que, como en cualquier otro caso, conllevaría la condena. Segunda cuestión o segundo enfoque. Yo en el trabajo lo presenté como otro tipo de problema que se plantea respecto del delito de enriquecimiento ilícito, pero en el fondo creo que es otra manera de ver el tema de la inversión de la carga de la prueba que puede plantear este tipo penal. Y es que creo que además de no atacar el derecho al silencio, al estar basado en una presunción, en la presunción de ilicitud, el delito de enriquecimiento ilícito ha sido tildado de contrario a la presunción de inocencia por
basarse en esa presunción contraria a la presunción de inocencia. Bien, y lo que quería plantear aquí es el distinto alcance que las presunciones tienen en el derecho. Y creo que no toda presunción es contraria a la presunción de inocencia, por mucho que su conclusión pueda ser la participación del acusado en la comisión de un hecho delictivo. Muy rápidamente les cuento que bueno, pues ahí tradicionalmente se distingue entre dos tipos de presunciones: las presunciones clásicas, que tienen tres elementos: el elemento, el hecho base o indicio, el elemento presumido y el nexo o relación que se dan entre el elemento indiciario y el hecho presumido. Y frente a estas, las que llamamos presunciones aparentes o verdades interinas, sería el modelo al que pertenece o el tipo de presunción al que pertenece la presunción de inocencia, que carecen de hecho indiciario. Es decir, dada cierta situación o sin necesidad de que se acredite ninguna situación específica, se presume X, se presume la inocencia, se presume la buena fe o se presume la mala fe. Esos serían tipos de verdades interinas. Bien, pues en el caso de las presunciones clásicas, que tienen tres elementos, nos encontramos, como saben, con las presunciones absolutas, que podríamos identificar con las clásicas juris et de jure, aquellas que no admiten prueba en contrario, por tanto son presunciones inderrotables, y respecto de las que, como saben, bueno, pues a veces tienen un valor epistémico y otras veces ese valor epistémico, que también puede estar presente, pues queda relegado a un segundo plano. Yo creo que en la mayoría de las veces, cuando se trata de presunciones absolutas, queda relegado porque al ser inderrotables, realmente parece que el legislador, sobre todo cuando se establecen legalmente, porque es muy difícil que judicialmente se establezca una presunción juris et de jure o absoluta, persigue otro tipo de valores, es decir, pierden el valor epistémico o este pasa a un segundo plano cuando las convertimos en inderrotables, me parece. La estructura de la juris tantum o presunciones relativas es la misma que las de las absolutas, pero con la característica de que son derrotables. La parte perjudicada por la presunción puede o bien atacar el antecedente o bien atacar el consecuente, o bien atacar la relación que se establece entre ellas, normalmente basada en una máxima de experiencia. En este caso, normalmente la juris tantum, normalmente, pero no siempre, plantean también ese valor epistémico. Tenemos muchos ejemplos de ambos tipos, bueno, mucho más de presunciones juris tantum que de presunciones juris et de jure. En el texto cito algunos, pero en particular respecto del tipo penal de enriquecimiento ilícito, me parece que estamos ante una presunción clásica, las que cuentan con tres elementos, y a la vez relativa, es decir, una presunción que admite prueba en contrario. La presunción de enriquecimiento ilícito se puede formular en términos o en los siguientes términos. Siempre que haya un enriquecimiento o un incremento patrimonial desproporcionado, se presume que su origen es ilícito. Tenemos tres elementos: incremento patrimonial desproporcionado, el elemento indiciario estaría formado por dos elementos, uno fáctico y otro más de carácter valorativo, y el resultado o elemento presumido sería el origen ilícito, y entre ellos pues, un nexo que en este caso establece el legislador porque estamos ante una presunción legal. Así planteada, creo que, como he comentado, no invierte la carga de la prueba, porque las presunciones clásicas, con estos tres elementos, al prever un elemento indiciario, exigen que la prueba, lo que hacen es facilitar la prueba, pero no modifican quién tiene que probar. Lo que hacen es decir que quien tendría que probar el origen lícito lo va a tener más fácil porque solamente va a tener que acreditar el elemento indiciario que está vinculado, relacionado con ese elemento, con ese origen ilícito. Por tanto, solamente habría una alteración de los hechos a probar, del objeto de prueba, pero no de la iniciativa probatoria. Y esa es, creo que, la tesis más fuerte que sostengo en el trabajo y que no sé si les he conseguido convencer acerca de ella. Y, en segundo lugar, como presunción clásica derrotable o relativa,
el acusado puede perfectamente aportar pruebas tanto frente al antecedente como frente al consecuente, como aportar argumentos en contra de la fiabilidad o del que estén mejor o peor fundadas las máximas de experiencia en las que se fundamentan esa presunción, en este caso el origen ilícito del enriquecimiento patrimonial. Frente a estas presunciones, como digo, sí que hay otras, las verdades aparentes, que sí modifican la carga de la prueba. Es lo que pasa con la presunción de inocencia. Si no existiera la presunción de inocencia, en teoría, aunque bueno, esto es un tema que también nos podría dar para discutir, pues necesariamente cada parte tendría que acreditar los hechos que son favorables. En realidad, tal y como se aplica la presunción de inocencia en España, se aplica como si no existiera la presunción de inocencia, porque la distribución de la carga de la prueba en España, en el proceso penal, es la misma exactamente que en el proceso civil, donde no existe presunción de inocencia. La acusación tiene que probar los hechos constitutivos de la pretensión y la defensa tiene que probar, con el mismo nivel de prueba, hechos impeditivos, extintivos, excluyentes y modificativos. Con lo cual, pues realmente nada nos está aportando desde ese punto de vista la presunción de inocencia. Pero si nos la tomáramos en serio, la presunción de inocencia debe implicar no solamente que la acusación acredite los elementos constitutivos, sino también una liberación de la carga de la prueba, al menos en lo que es el nivel de prueba, de los hechos que favorecen a la acusación, a la defensa. Para terminar, y no me extiendo demasiado en este punto, pero sí me parece importante, y es que esta posición que yo mantengo en el trabajo y esta no afectación de la presunción de inocencia y de la iniciativa probatoria del delito de enriquecimiento ilícito viene avalada por jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no se ha manifestado explícitamente sobre este tipo, porque, como les he dicho, en Europa no es un tipo penal extraño, pero que sí se ha manifestado en general sobre el valor o la posibilidad de contar con presunciones en el ámbito penal. Lo hizo en el año 88 en el caso Salaviacu contra Francia, lo hizo en el año 2004 en el caso Radio Francia contra Francia y lo hizo en 2011 en el caso Clouby contra Francia. Parece que Francia es el país europeo con mayor tendencia a establecer presunciones un tanto sospechosas de contrariar la presunción de inocencia. En cualquier caso, lo que ha venido a decir de manera absolutamente coherente y persistente el Tribunal Europeo desde el año 88 hasta esta última ocasión en 2011, cuando se ha manifestado sobre el tema, es que es posible contar con presunciones en el ámbito penal siempre que se den tres presupuestos o tres condiciones. La primera sería, dice en términos muy generales, que a mí la verdad es que me cuesta identificar con claridad, dice: la presunción ha de aplicarse dentro de unos límites razonables que atiendan a la gravedad de la pena. No sé si tanto la gravedad de la pena, pero sí que creo que los términos razonables de una presunción requieren de manera absolutamente necesaria que esa presunción tenga un valor epistémico. Y, por tanto, que el fundamento sea epistémico, pero que no se pierda ese fundamento prohibiendo o impidiendo la presentación de pruebas, con lo cual creo que cualquier tipo de presunción relativa y derrotable podría cumplir con este primer presupuesto. En segundo lugar, no debe limitar el derecho de defensa, según el Tribunal Europeo, y por tanto debe permitir prueba en contrario. Con esto estaríamos redundando en la necesidad de permitir, de contar con presunciones derrotables, que no sitúen al acusado en una situación de indefensión por no poder aportar pruebas contra ellas. Y tercer elemento y fundamental, y creo que con el que también, al igual que con estos otros dos, cumple el delito de enriquecimiento ilícito, es que la presunción mantenga la carga de la prueba en la acusación. Creo que este es evidente y es lo que garantiza que no apliquemos verdades aparentes o interinas en el ámbito penal, porque entonces sí estaríamos invirtiendo la carga de la prueba. Y nada más, estas son básicamente las ideas que quería exponer, que están en el texto, que someto a vuestra consideración y respecto de las que abrimos ya el debate. Perfecto, muchas gracias, Mercedes.